Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde pues hoy nos llenamos de alegría. No quiero dejar pasar un poco más el tiempo porque me emociona en el tema que les comparto y me quedo con algunas ideas o cosas que quería compartirles, pero principalmente bendiciones, saludos, abrazos, nuestras oraciones a nuestra querida hermana diócesis de Ensenada, donde hoy a las 6 de la tarde el obispo Rafael Valdés, en una celebración eucarística, inauguró y bendijo las instalaciones del Seminario Diocesano de Ensenada, donde ya los jóvenes que están estudiando teología, filosofía, pues ya no tienen que ir a La Paz, recordando un poco que hace algunos 5 años aproximadamente todavía estaban aquí en el Seminario Diocesano de Tijuana los jóvenes estudiando la filosofía y la teología. Ahora pues están ya, a partir de hoy iniciaron las clases en su seminario, en su casa, su alma mater, el Seminario Diocesano de Ensenada. Pues nos unimos en la alegría que ellos están ahorita gozando y nos unimos también a las oraciones de ellos para que haya más respuesta de parte de los jóvenes de Ensenada a que entren al seminario a vivir la experiencia, iniciando el curso introductorio, después la filosofía, concluyendo filosofía, la teología, y pues ya de allí si son aptos para el orden diaconal, pues serán ordenados diáconos transitorios, después presbíteros. Pero la verdad, gracias a Dios por esa bendición tan grande que les da a la diócesis de Ensenada. Felicidades nuevamente y pues nos alegramos junto con ustedes. También felicitar a las hermanas siervas seudistas de la 11ª hora que el miércoles de la semana pasada me invitaron a convivir con ellas y la hermana Susan hizo sus votos perpetuos. Bueno, ellas no hacen propiamente votos perpetuos, son votos temporales, o sea que los renuevan año con año, pero esa es de acuerdo a la regla que ellas siguen y a la dinámica que viven. Pero de cualquier manera, a nuestras hermanas siervas seudistas de la 11ª hora, pues muchas felicidades por una nueva hermana que se agrega ya a la comunidad. Y en esto también lo aclaro y hago la invitación también para que se acerquen a las hermanas seudistas. Tienen asociados que son laicos, como muchos de la mayoría de los que nos están oyendo el programa, pueden acercarse y poder poner su granito de arena en ese apostolado tan bello que ellos tienen de asistir expresamente a los presos, tanto hombres y mujeres, en la penitenciaría del Estado, aquí en la mesa. Y tienen la casa campo también, donde pues hay personas que la mayoría indigentes no tienen que comer, agua que beber, y pues también ellas les dan un poco de pan y agua, por así decirlo, y pues encantados también de estar ahí con ellas y participar en la celebración eucarística y la profesión de fe. Bien, pues también aprovechando, pues los invito a quienes quieran aportar o hacer comentarios, pues nos pueden hablar al teléfono de cabina, que es el 608-3652, y quienes nos escuchan a través de la radio y quieran seguirnos a través de internet, pues accesan www.tjcatólico.com y pues pueden seguirnos también o darme sus comentarios a través de Facebook. Mi muro es Francisco Gracia, y pues aquí yo ya estoy al pendiente de algunas personas que ya nos han saludado. Pues bien, continuando con lo que es el programa, que es Viviendo el Evangelio, pues estamos nosotros viviendo desde el domingo 17º de este ciclo ordinario
todo lo que el Evangelio nos ha invitado a la palabra de Dios en cuanto al signo del pan. Pero antes de continuar y darle un sentido a este comentario que les voy a hacer, pues voy a proclamar nuevamente el Evangelio del día de ayer, que es el Santo Evangelio según San Juan. O sea, en aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os hace vacilar? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, miren, pues algo que va en sintonía con esta lectura, pudiéramos llamarlo de alguna manera concatenado, es el Evangelio de hoy, donde en la liturgia y la iglesia hace memoria hoy de uno de los apóstoles, Natanael. Nosotros lo conocemos también como bien, ahorita les doy el nombre que también recibe, pero por estar leyendo aquí el Evangelio voy a proclamar el Evangelio del día de hoy, que es según San Juan, capítulo 1, versículo del 45 al 51. En aquel tiempo Feliz encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de verdad puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño ni doblez. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees. Mayores cosas has de ver. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Perdón, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, a lo que voy es, en este sentido, ayer en el Evangelio escuchábamos cómo Jesús, sabiendo que algunos lo criticaban y los hacía vacilar, lo que decía Jesús, y que era duro, rígido en su hablar, pues algunos lo dejaban. Y en este caso aquí Natanael, en el Evangelio de hoy, pues nos da muestras claras, ¿no? Como Natanael, viendo que Jesús le hace ver de que lo había visto debajo de la higuera, por eso cree. Entonces todo esto nos lleva a nosotros, que a 2000 años de que Jesús se encarnó, el Verbo Divino se hace carne y habita entre nosotros, pues tenemos que ir nosotros creciendo en esa fe, donde Él nos dice que habla de Natanael. Dice: ahí tienen a un israelita de verdad, que no hay doblez o engaño en él. Porque en esa actitud que tuvo el apóstol, de que dice: de Nazaret puede salir algo bueno, en este sentido nos habla de una fe, o sea, hay una duda, pero a la vez hay una aceptación
En cambio de los discípulos que nos hablaban el día de ayer en el Evangelio, entonces dice: las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes lo creían, quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Entonces también aquí Natanael pues es llamado por Jesús a seguirlo, pero se lo revela también Dios Padre. Entonces, y esto va en una adhesión o unido a lo que es el Espíritu, donde Jesús nos dice que el Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve de nada. Y nosotros tenemos que entender que pues vivimos en un cuerpo temporal, finito, y que nuestro espíritu es el que trasciende, que regresa a la casa del Padre, que sabemos que en la parucía Jesucristo regresará como Rey y Señor de cielos y tierra, y todos resucitaremos y nos veremos cara a cara con Dios tal y como Él es. Entonces, en este caminar, en este peregrinar por la vida, pues nosotros tenemos que ir viviendo a como Jesús nos ha enseñado, de manera que nosotros podamos ser no solo testigos, sino testimonio del Evangelio, donde, como decimos en el programa, los evangelios son prácticamente la vida pastoral de Jesús, cómo se pasó haciendo el bien, haciendo grandes signos, maravillas del poder de Dios, pero también entre actitudes humildes, sencillas, y que se acerca a los más desprotegidos, a los que estaban marginados en el pueblo judío en Israel. Entonces, esto nos invita a acercarnos más a nuestro prójimo. El tiempo de este primer segmento se nos termina y regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos, hermanos y hermanas, nuevamente a su programa, donde pues les comentaba del apóstol Natanael, que es Bartolomé, uno de los 12 apóstoles, que en la plegaria eucarística número 1 pues escuchamos el nombre de él. Y bien, para continuar lo que les comentaba en un principio de cómo desde el domingo 17 de este tiempo ordinario, en lo que es la liturgia, se nos dice, estamos todos invitados a una larga meditación sobre el signo del pan. El punto de partida es un equívoco sobre el significado de la multiplicación de los panes y al mismo tiempo sobre la persona y la misión de Jesús. Él no ha sido enviado para convertirse en rey y gracias a su poder hacer milagros, procurar el alimento cotidiano a sus partidarios. El discurso en la sinagoga de Cafarnaún va avanzando al ritmo de las sucesivas incomprensiones de los oyentes y de sus intervenciones, cada vez más agresivas. El plan multiplicado es signo de contradicción. La perspectiva eucarística del capítulo 6 del Evangelio según San Juan subyace desde el principio, aparece de manera cada vez más clara a medida que se va avanzando en la lectura, sobre todo cuando esta se hace en el marco de la liturgia dominical. Jesús proclama que para tener la vida eterna es necesario comer verdaderamente su carne y beber verdaderamente su sangre. El realismo de los términos empleados aquí está en consonancia con el prólogo de San Juan. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Los discípulos que hasta este momento han permanecido en la sombra y silenciosos, entran de pronto en escena. Al oír estas palabras pierden sus últimas ilusiones sobre la misión temporal y política de Jesús. ¿De qué sirve seguir sus pasos? Muchos lo abandonan,
Jesús no trata de retenerlos suavizando el sentido de sus afirmaciones. Se dirige a los 12. ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta plantea la cuestión de la fe, que consiste, lo mismo que el amor, en comprometer la vida entera no por seguridad a sí mismo, sino porque se confía en el otro. Cada uno de los que celebramos la Eucaristía debemos tomar conciencia con lucidez de los pensamientos de nuestro corazón e interrogarnos honradamente sobre nuestra adhesión personal a Jesús, palabra y pan de vida. Lo mismo hay que decir de la recepción de todos los sacramentos, reafirmación y renovación del compromiso en el seguimiento de Cristo, exigencia de nuevas relaciones con los otros, a imitación de las que unen al Señor con la Iglesia. Y pues es como siempre invitamos que hay que vivir el Evangelio, ser, repito, no solo testigos, sino dar testimonio de él, y que nosotros en el diario vivir, en el diario estar atentos a la escucha de la palabra de Dios y llevarla a la práctica inmediatamente. Bueno, primero hacer una reflexión o una especie pudiéramos hacer, y pues los invito en la medida de sus posibilidades que hagan una lección divina con el Evangelio o con las lecturas, incluso en el Salmo lo podemos hacer. La idea es tener una reflexión, estar atentos a la llamada de Dios, poder nosotros asumir al final de esa lección un compromiso, que es lo que voy a hacer, y que de ahí se desprende la vida pastoral de la Iglesia. O sea, escuchamos la palabra, nos alimentamos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, pero hay que salir a la comunidad a dar testimonio de que somos verdaderamente cristianos, seguidores de Cristo, que cristiano es un seguidor de Cristo. Entonces, si un cristiano católico, entonces debemos nosotros de adentrarnos en esa dinámica de la vida pastoral de la Iglesia, donde cada uno de nosotros con su granito de arena pues podamos ir transformando esta comunidad, esta sociedad, esta ciudad de nosotros, principalmente en nuestra familia. Algo que les voy a compartir desde el viernes de la semana pasada, yo a través del muro de Facebook puse simplemente buen día, como yo les dije, 2 palabras que le pueden transformar a uno el día, la mañana, el momento, la reflexión, porque en tan solo esas 2 palabras algunas personas, algunos hermanos de nosotros, hermanas religiosas, un sacerdote, un diácono, algunos seminaristas y muchas de las personas que conozco, pues empezaron a darle like, y después hice otro comentario el día de ayer, pues invitaba a vivir felizmente el domingo, día del Señor, y ponía la cita bíblica donde Pedro le dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y sabemos que eres el Santo de Dios. Y yo lo que les comentaba en ese saludar, gente que vamos caminando, estamos en la línea para pagar en un supermercado, en fila en el banco, en tantos lugares en donde pudiéramos decir que de alguna manera casi automática, muchos lo hacemos, de agarrar el aparatito, el celular, y a picarle, y pues no es del todo malo, ¿no? Pero el punto es de saludar al que tenemos a un lado y de alguna manera propiciar un momento de diálogo en el que podamos nosotros vernos realmente como hermanos. El día de ayer en una de las tiendas por la zona del río, pues yo lo llevé a la práctica, como lo hago en muchas ocasiones. Entonces estaba haciendo línea para pagar unas cosas, estaba un señor delante de mí, lo saludé, me contestó el saludo y empezamos a comentar un poco de lo que andábamos comprando los dos, y se empezó a generar allí una dinámica, un diálogo donde se nos hizo muy ameno, de tal manera que le tocó pagar al señor, iba acompañado de su esposa, pues ya pagó, entonces pusieron sus cosas en el carrito y nos despedimos, pero pues deja un verdadero agradable sabor de boca, ¿no? Esos momentos que de repente no sabemos ni qué pensar ni qué decir. Bueno, algunos podemos traer nuestra problemática del día, pero simplemente un buenos días, buenas tardes, buenas noches puede transformar la actitud de una persona que quizás se encuentre un poco deprimida, y podamos ayudarlo a levantar un poquito ese ánimo de vida, ¿no? De palabras de aliento que podamos dar, y que pues estamos todos nosotros
invitados a hacerlo, porque si queremos nosotros, repito, ser testigos y dar testimonio del Evangelio, pues es realmente vivirlo, y qué mejor manera que pues con nuestros semejantes, ¿no? Todo esto lo voy aterrizando en lo que desde la semana pasada les estaba comentando sobre lo que es la asedia, algo que es una tentación que tenemos todos los días. Entonces les voy a compartir un poco lo que es la asedia. Nos dice ya al modo de comunidad, de sociedad, de cultura. Dice: la asedia se encuentra instalada en forma de hábitos en las sociedades y en las culturas, de modo que se puede hablar de una verdadera civilización de la asedia, y de esto es pues de lo que vamos a tratar. Estamos en una civilización de la asedia. No se diagnostica este mal de manera explícitamente religioso, y nuestro diagnóstico es religioso, o sea, vamos hablándolo en términos para nosotros religiosos. Normalmente se habla de la sociedad depresiva. Hace pocos años publicó el padre Tony Anatrella, un jesuita francés, psicólogo social y psicólogo consultor de la Santa Sede, un libro que se llama La sociedad depresiva, en el que nos dice que la depresión no es solo la enfermedad más extendida en nuestra civilización, sino que es un mal característico. La nuestra es una sociedad que se caracteriza por ser depresiva, deprimida y de alguna manera deprimente. Bien, esto pues aquí aterrizo y vemos claramente los que les comentaba hace poco de lo que es el buenos días, el saludo, donde vivimos muchas veces de una manera deprimida. Podemos incluso, aquí en lo que dice, nuestra sociedad, la nuestra es una sociedad que se caracteriza por ser depresiva, deprimida y de alguna manera deprimente. O sea, en este deprimente es de que yo transmito esa situación de depresión que tengo, y pues tenemos que luchar contra todo eso. O sea, vamos dándole un giro radical a esta situación, a esta vivencia cotidiana que tenemos, pues para vivir de una manera mejor y realmente que sea grato a los ojos de Dios. Continúo. Otro gran psicólogo muy reconocido, Viktor Frankl, decía hace muchos años que la depresión se debe a que el hombre necesita tener un sentido último, y cuando pierde ese sentido último empiezan los procesos psicológicos y neurológicos que lo sumergen en la depresión, en la tristeza. La sociedad depresiva ha avanzado muchísimo en procurarles a los hombres bienestar y progreso material, a llevarlos a los pueblos a mejorar su nivel de vida. Sin embargo, son pueblos que cuando no tienen tanto bienestar, sabían celebrar la vida porque se alegraban de las cosas sencillas, aunque tuvieran menos posibilidades de bienestar, tenían sin embargo más alegría. Ya en esto me refiero a algo que la sociedad ahorita nos invita, ¿no? Cuando aquí, como se dice, de no pensamos en un bien último, algo hacia lo que estamos nosotros llamados a vivir por un bien mayor, pues vamos viviendo más superficialmente y viviendo en una relativa comodidad donde realmente pues no lo estamos haciendo. O sea, todo lo que estamos viviendo no tiene un sentido, y esto lo hablo de acuerdo al texto que les estoy compartiendo, no porque haga uno un juicio de que hay quienes propiamente así lo dicen. O sea, no lo vean, perdón si lo comento de esta manera, no lo vean como algo personal, sino algo generalizado que cada uno de nosotros podemos de alguna manera ver de qué parte nos queda a nosotros y pues poder cambiar. Bien, se nos termina este segundo segmento, regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Y continuamos, hermanos, y nada más antes de proseguir, pues les recuerdo los números de teléfono en cabina, el 608-3652 y en www.tjcatólico.com. Bien, pues
Parece que esta sociedad depresiva, en la medida en la que aumenta el bienestar o en el disfrute de las cosas, pierde la capacidad de disfrutar y alegrarse, y produce entonces un nuevo tipo de fiesta, que ya no es la fiesta de la celebración de la vida, sino que es una fiesta de evasión, de la cual vuelve a la vida diaria con una sensación de aburrimiento o abrumado, después de haber huido, como se recluye de nuevo en la cárcel de las cosas y no encuentra ya la alegría de los vínculos. Es una sociedad en que se está agrediendo a los vínculos y principalmente al principal, que es el vínculo con Dios. La revelación bíblica ha unido, y nuestro Señor Jesucristo une también, el amor a Dios como el primero de todos los vínculos, con el amor al prójimo, como dos amores necesariamente unidos, para que el uno es la fuente de los otros. El amor a Dios es el vínculo frontal que permite que el hombre se vincule con los demás amorosamente. Ya los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, explotando las filosofías de la sociedad humana, explotando en qué consistía la felicidad, determinaron que la felicidad no está en las cosas, no está en el dinero, no está en el bienestar, no está en el placer, no está en la fama, no está en la gloria ni en el aplauso de las personas. Solo un bien de su misma naturaleza personal puede hacer feliz a una persona. Por lo tanto, concluye Aristóteles, la felicidad del hombre puede estar solamente en la amistad con los demás hombres, y la amistad es un amor recíproco. No basta que uno ame a los demás si no es amado por los otros. Esa red de relaciones vinculares que conforman la felicidad de los ciudadanos supone la existencia de la virtud, porque si los ciudadanos no son virtuosos, esa amistad se corrompe por egoísmo de unos o de los dos, y esa relación, lejos de convertirse en el origen de la felicidad, es la fuente de la explotación del egoísta al generoso, o un pacto de intereses entre dos egoístas, y esto no basta para hacer la felicidad, ni de las personas ni de la sociedad. Por eso concluye Aristóteles, para que el bien de la sociedad y de los ciudadanos, los individuos deben ser virtuosos y hacer por lo tanto todo un tratado de la virtud, para decirnos que es necesaria esa virtud para amar al otro sin egoísmo. Entre las virtudes, tanto Platón como Aristóteles dan mucha importancia a las virtudes de la templanza en el uso de los bienes, de la fortaleza ante los males, y dicen que desde niños los ciudadanos deben ser educados en esas virtudes. Bien, si hacemos un poquito y de manera rápida una reflexión sobre lo que les voy compartiendo, pues esto que nos dijeron los filósofos griegos, tanto Platón como Aristóteles, estamos hablando de hace miles de años. ¿Y qué es lo que está pasando? Nosotros hasta dónde realmente hemos evolucionado. Y esto, aquí yo puedo decir, el cambio radical hace 2000 años lo dio Jesús, donde a través de su revelación de Dios revela a su Hijo amado, y aquí se nos habla precisamente del amor, y que siempre decimos nosotros que Dios nos ha amado primero para nosotros podernos dejar llenar de ese amor y de compartirlo. Y es lo que aquí nos hablan en estos escritos y cómo lo definían los griegos. Pero nosotros lo centralizamos ya más propiamente en nuestra vida cristiana católica, como a través de los evangelios, la palabra de Dios, nuestro diario convivir y vivir con los demás, con nuestro prójimo, pues debemos de estar transformando esta sociedad. Si cada uno de nosotros, como les explicaba en esto del Face, que ponía nada más buen día o feliz domingo, día del Señor, podemos ir transformando, ir poniendo ese granito de arena que todos necesitamos para tener otra cara ante la vida, pensando siempre en un bien mayor y principalmente pensando que todos somos hijos de Dios. Bien, continúo. Ellos, sin embargo, hablando de las virtudes, ellos, sin embargo, no podían saber por qué la virtud del hombre se corrompe. Ellos no tenían la sabiduría revelada por Dios acerca del pecado original,
y de la fuente de la corrupción del amor en su relación con Dios el Creador y del amor en la relación con los demás. La revelación cristiana viene a traer esta sabiduría y nos da el secreto y la explicación y hasta el nombre de esta raíz de la corrupción de las virtudes. Eso es lo que llamamos asedia o tristeza por el bien. El ser humano es capaz de no alegrarse en el bien principal, que son sus vinculaciones con Dios y con las demás personas, y por lo tanto puede valorar más las cosas que las personas. Esto lo notamos en esta sociedad en la que a medida que aumentan los adelantos técnicos, nos topamos con personas que son cada vez menos capaces de vincularse entre sí. Podemos ser muchas veces muy hábiles en el manejo de la computadora, de la internet, de los celulares. Cada vez estamos más comunicados, pero cada vez tenemos menos comunión los unos con los otros. Cada vez nuestros vínculos son más superficiales y esa comunicación y relacionamiento entre las personas no nos conducen a unos vínculos tan profundos como antes de estos adelantos técnicos. Pues verdaderamente nos están pisando el callo, ¿no? O sea, los invito a hacer una reflexión profunda y que podamos nosotros, insisto, en este cambio que Dios, desde que nos revela a su Hijo, que se hace hombre, y pues pide y quiere de nosotros que nos amemos mutuamente, ¿no? Cuando dice, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Algo que decimos tan fácilmente y lo hemos repetido a lo largo de nuestras vidas miles de veces, pero que realmente en lo que es una entrega generosa, una entrega oblativa, donde no pedimos nada a cambio, realmente sería cuestionarnos si realmente lo estamos viviendo de esa manera. Por lo tanto, esta civilización va perdiendo, junto con su vínculo con Dios, el vínculo entre las personas, llegando a una especie de autismo cultural, donde las personas se clausuran dentro de sí mismas y tienen más dificultad de relacionarse con otras personas. Los vínculos son más frágiles y menos duraderos. Esta civilización depresiva es la civilización de la asedia. Ha perdido la capacidad de alegrarse en el culto divino y por eso ha perdido la capacidad de celebrar en la vida con fiestas que celebran la vida, y sus fiestas no son una huida del aburrimiento, más que una celebración del amor y los vínculos. Quiero echar mano de una parábola evangélica que nos puede revelar algo de las razones últimas de este mal de la civilización. Se trata de la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo precisamente encontramos que hay uno de los hijos que se va de la casa del padre porque no aprecia la vinculación con el padre, sino que va en busca de otros bienes que no son los bienes principales. Se equivoca en la evaluación relativa de los bienes y abandona el vínculo filial paterno para buscar su felicidad. Conocemos la historia y sabemos que ese intento del hijo pródigo de encontrar la felicidad termina en un fracaso que lo hace volver a la casa del padre, en donde el padre lo está esperando para reanudar el vínculo. El hijo pródigo no se siente digno de reanudar ese vínculo, pero el padre le devuelve la confianza y reanuda el vínculo con ese hijo. En realidad el hijo vuelve acuciado por la necesidad, no vuelve con la esperanza de encontrar el bien del vínculo. Todavía no ha entrado en la sabiduría filial paterna. Él viene a la casa del padre acuciado por una necesidad, pero en su corazón no es la principal necesidad el amor del padre. Y allí, mientras se celebra la fiesta por el hijo, llega el otro hijo, el hijo mayor, que vive en la casa del padre y se enoja con la fiesta que el padre hace celebrando por la recuperación del hijo que se había perdido. Aquí vemos también que el hijo que había permanecido con el padre no estaba allí por el amor al padre, sino por otros motivos, porque si hubiera permanecido en su casa por amor a su padre, se habría alegrado con la alegría del padre, y se hubiera entristecido con su tristeza por la pérdida del hermano.
Esta parábola nos enseña entonces que lo principal era conocido por el padre, pero desconocido por los hijos. Tanto uno, el que se va, como el otro, el que se queda en casa, no tenían como bien principal el vínculo amoroso con el Padre, y por lo tanto los dos necesitaban de sanación, por lo que los dos ponían las cosas por delante del Padre. Bien, pues esto ahorita continúo, nos queda poco tiempo este segmento, pero esto pues cada uno de nosotros somos hijos pródigos, donde siempre sabemos que nuestro Padre eterno, nuestro Padre Dios, siempre nos está esperando, y lo único que tenemos que hacer es acercarnos al confesionario, confesar, reconocer realmente que nos duele de todo corazón haber ofendido a Dios a través del pecado, y que el Padre en ese amor, el sacerdote en ese amor misericordioso de Cristo y de Dios Padre, pues nos da la absolución de nuestros pecados y podemos regresar a esa vinculación, a ese amor filial con el Padre. Regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, continuamos, hermanos. Yo creo que esta bella reflexión sobre el Evangelio de la parábola del Hijo Pródigo, creo que nos está sirviendo mucho a todos, y que pueda realmente hacernos ver desde otra perspectiva este amor filial hacia el Padre y precisamente a nuestro Padre Dios. Continúo. La queja del hijo mayor se refiere a los bienes que ha dilapidado su hermano menor, ese que ha gastado todos sus bienes con prostitutas y en placeres. No deplora otros males del hermano menor. Sin embargo, el padre deplora haber perdido al hijo y se alegra de haberlo recuperado. El Padre es el portador de la sabiduría de los vínculos como lo principal, que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y que sin eso todas las dichas terrenas no alcanzan a ser la felicidad del hombre. Esta sabiduría elemental se ha perdido en esta cultura de la asedia, y por eso esta cultura se aparta cada vez más de Dios. Algunos son como el hijo pródigo que se van. Esta cultura en gran parte es el hijo pródigo, que se ha ido muy lejos del Padre, que se ha apartado muy lejos de la revelación del Padre a través del Hijo, se ha apartado de nuestro Señor Jesucristo, y que está en una situación de apostasía, de lejanía, en una postura de haberle dado la espalda al Padre y haberse vuelto a las criaturas, lo cual es la definición del pecado, la aversión a Dios y la conversión a las criaturas. Esta civilización es la civilización de la asedia, porque no sabe alegrarse con el amor del Padre, porque no sabe alegrarse con su condición de hijo. Prefiere abandonar su relación con el Padre e ir a buscar su felicidad en otras cosas, en otros caminos que no son estrictamente la vinculación. Pero quizás muchos nos hemos quedado en la casa del Padre. No nos consideramos hijos pródigos, pero nos podemos preguntar si estamos en la casa del Padre, atesorando el vínculo filial paterno como lo esencial y lo principal de nuestra relación con Dios, o si albergamos algunas imperfecciones en esa vinculación, si realmente nuestra felicidad viene del amor divino, si sabemos celebrar el culto como una fiesta del gozo filial, alegrándonos con los bienes del Padre, o si nos falta todavía una conversión al Padre. En esta historia, dice San Juan Pablo II, los rayos de la paternidad de Dios encuentran una primera resistencia en el dato oscuro pero real del pecado original, esa duda de Eva que la serpiente le inculca de que Dios es un Dios egoísta y que no quiere darnos los bienes, esa desconfianza de Dios de la que nos habla el mito de Prometeo, encadenado que tiene que robar a los dioses celosos el don del fuego. Y continúa el Papa: esta es la verdadera clave para interpretar la realidad de nuestra cultura,
que el hombre tiene miedo de Dios. Hay un miedo a la religión, un miedo a la revelación, un miedo a la revelación de Dios. El pecado original no es solo la violación de una voluntad positiva de Dios, no es solo la desobediencia, sino la motivación que está detrás de la desobediencia, la desconfianza de Dios, la cual tiene o tiende a abolir la paternidad de Dios. Estamos en una cultura en la que incluso en los medios creyentes la imagen del Padre ha quedado nublada. Se habla de Jesucristo sin relación con el Padre. San Juan Pablo II continúa diciendo: tiende a abolir la paternidad destruyendo sus rayos que penetran en el mundo creado, poniendo en duda la verdad de Dios, que es amor. El Papa Benedicto XVI escribió su primera encíclica diciendo: Dios es amor. A esta cultura que no piensa encontrar la felicidad en el amor de Dios y a los hermanos, a esta cultura el Papa le dice: Dios es amor, no tienes por qué temerle. Es el mensaje de su primera encíclica, y en su tercera encíclica es Caritatis in Veritate. La caridad se realiza en la verdad, y la verdad es la verdad acerca de Dios que nos revela nuestro Señor Jesucristo, que es Dios Padre y que nosotros somos hermanos entre nosotros, pero tan solo podemos realizar la fraternidad si primero vivimos la filialidad. Una fraternidad sin filialidad es una fraternidad sin padre, es una utopía revolucionaria que sabemos históricamente que no condujo a nada y que no logró hacer más fraternal o más fraterna la cultura actual, donde precisamente pensadores inspirados en esa utopía dijeron que la relación entre los hombres es la dialéctica del amo o del esclavo, o soy yo tu amo o tú me dominas, y entonces se establece entre las personas una relación de miedo o de rivalidad, de oposición, de lucha y de predominio, y esto también se proyecta hacia Dios. Esta cultura tema ser dominada por Dios es una cultura que se ha apartado, incluso intelectualmente, de la importancia del amor, y a la cual el Papa Emérito Benedicto XVI le dice que Dios es amor y que ese amor se realiza en la verdad revelada acerca de Dios. Y aunque ahora no podemos tener a ese Dios plenamente, sin embargo ya es capaz de cambiar nuestra vida desde ahora. Por eso la segunda carta del Papa Emérito Benedicto es sobre la esperanza, es decir, que a Dios ya lo tenemos, pero todavía hay mucho que esperar de Dios en el futuro, que la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres que aman a Dios y que es amada por Dios, no se realiza plenamente ahora en la historia, sino que va a ser en una Jerusalén celeste. En este momento se está como formando en la historia, y se están juntando en el cielo los que viven aquí, vivido la primacía del amor en sus vidas, los que han puesto delante los vínculos y no las cosas, una ciudad de la que quedan excluidos los que han puesto las cosas delante de las personas y los vínculos. Estamos en la civilización de la asedia. En los próximos programas, si Dios nos permite, pues pudiéramos seguir hablando sobre esto, lo que es la asedia, y que pueda darnos mayores iluminaciones, mucho de la vida de este mundo que vivimos, y que podemos nosotros encontrar o retomar nuevamente, como el hijo pródigo, el camino hacia el Padre. Entonces, esto que nos permita, pues que en un momento dado todos podamos gozar de la Jerusalén celestial, que es a la que estamos llamados todos a vivir, y que pues tenemos una tarea muy grande por hacer, reflexionar un poco, seguir reflexionando la palabra de Dios, que año con año a través de los evangelios nos siguen dando una nueva oportunidad de conversión, de arrepentimiento en cuanto a haber ofendido a Dios, y que debemos de hacerlo realmente sintiéndonos profundamente dolidos por haber ofendido a Dios. Entonces esperemos la próxima semana poder continuar con unos nuevos, la continuidad de este
temas sobre la sedia, que creo es muy interesante. Algo que ya la semana pasada tuve la oportunidad de conseguir es la carta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, alabado seas, y que pues ya está a la venta en librerías. Es un precio muy económico, son solamente, puedo ahorita decirles rápidamente, son 150 páginas, eso pudiéramos leerlo algunos en un día, algunos en 2-3 días, una semana, un mes, como ustedes gusten, pero es algo muy interesante. Es algo que aquí voy a leerles el prólogo del doctor el sacerdote Víctor Manuel Pérez Valera, sacerdote jesuita. Dice: Laudato Si es una encíclica conmovedora, nos invita a dialogar y a comprometernos sobre el futuro de nuestro mundo. Este documento comienza con el bello canto del Poverello de Asís, o el pobre de Asís, sobre la creación, en el que llama a la tierra nuestra hermana y nuestra madre. Ella nos acompaña en nuestra vida y nos abraza en nuestra muerte. Era necesaria una profunda revisión de nuestro estilo de vida, de los modelos de producción, de los paradigmas de consumo y de las estructuras de poder que no respetan el medio ambiente, porque todo ello afecta profundamente la cultura y la convivencia humana. La encíclica Laudato Si ha sido calificada como una ecología integral, un documento gozoso y dramático. Bien, pues todos estamos invitados a leerla, a compartirla, y pues ya en los próximos programas voy a tratar de dedicar uno de los segmentos a hablar sobre la encíclica. Algo que para mí me llena de gusto también les comparto, que a partir del próximo programa pues nos podrán acompañar, siempre y cuando el rector, el padre Carlos Candiani, me van a acompañar seminaristas. Entonces, de tal manera que este programa también sea una vinculación a la dinámica del seminario, donde en este ciclo escolar 2015-2016 van a estar trabajando en todas las parroquias, en todos los decanatos, principalmente enfocados en parroquias, y que pues ya el próximo domingo les daré o les compartiré el itinerario de la dinámica del seminario en lo que es la pastoral, en la promoción vocacional. No me resta más que invitar a que no desintonicen su canal de radio, no se desconecten de internet. Sigue nuestro hermano Darío en el programa Date un Tiempo, donde tiene temas muy interesantes y que van a ir enseñándonos a cómo vivir todos mejor. Pues muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, Dios los bendiga. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.